en el nombre de Jesús. Amén. Hoy al pueblo de Dios. Quiero hablar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es aquel pueblo que descendió de Israel. El hijo de Isaac y nieto de Abraham, ¿verdad? Y de los 12 hijos de Israel se formó un pueblo. Es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Yo quiero hablar hoy pero al pueblo de Israel. Alguien dirá, hermano, creo que estás equivocado o no estás enfocando muy bien, pero yo no desciendo de Abraham o de Jacob o de Isaac. Pero no me equivoqué, yo quiero hablar al pueblo de Israel. Bíblicamente, somos parte del pueblo de Israel. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben esto? Dice Gálatas capítulo 3, verso 7. Gálatas 3, 7, y vamos a fundamentar primero lo que queremos compartir en esta mañana. El título, si alguien está tomando, como veo que algunos cada semana tienen buena costumbre de tomar nota y de esa manera graban mejor el mensaje. El título de este sermón se llama 3 elementos para una nueva esperanza. 3 elementos para una nueva esperanza. Así que doblemente está relacionado con usted. Primero está relacionado con usted porque se trata del pueblo de Israel. Y luego está relacionado de usted porque se trata de la nueva esperanza. ¿Cuántos son de la nueva esperanza? ¿Verdad? Así que doblemente va dirigido hacia usted. Gálatas capítulo 3, versículo 7, en voz alta. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque San Juan dice que a lo suyo, hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham, ¿verdad? Hijos de Abraham. Ahora levanten las manos los hijos de Abraham. Ok. Versículo 29. Marilu dice que ella es hija de Abraham. De Abraham Pitaluga, ¿verdad? Pero los dos son hijos de Abraham, ¿verdad? Habrá muchos Abrahames, pero como este Abraham, nomás hay uno, ¿verdad? Y si vosotros sois de Cristo, verso 29 en voz alta, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos son de Cristo? Ciertamente, por si hubiera alguna duda de que no serías el pueblo de Dios, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No serías heredero si no fueras linaje de Abraham. Linaje de Abraham eres porque eres heredero según la promesa y eres del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, si hubiera alguna duda, ¿verdad? Estamos estableciendo que somos del pueblo de Dios, somos Israel. Primera de Pedro 2:10.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tiene? En voz alta. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no éramos pueblo de, pero ahora sí somos pueblo de Dios. Di en voz alta, ahora yo soy pueblo de Dios. Amén. Pensé que les iba a dar mucho gusto que eran pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Amén. Somos pueblo de Dios. Este mensaje va para el pueblo de Dios. Este mensaje va para Israel, los herederos según la promesa. Ezequiel tuvo una visión. Esta visión fue una visión muy triste del pueblo de Israel. Esta visión era un gran valle y estaba lleno de huesos, más que huesos, huesos secos, y más que secos, dice, en gran manera secos. Y al mismo profeta se le dice, ¿quiénes son estos huesos en gran manera secos? Y dime quiénes son. Dice, este es el pueblo de Israel que se ha secado. El pueblo de Israel que se ha secado. Bueno, dirás, pero esa profecía está hablando acerca de la dispersión del pueblo de Israel natural y el cumplimiento que en 1948 se dio de que Israel volvió a su tierra, así como decía Ezequiel, y exactamente hay una referencia acerca de esto. Pero me quiero hacer mención a la otra referencia, la segunda referencia que se hace acerca de los huesos secos en gran manera de la casa de Israel. ¿Cuántos pueden notar la diferencia entre un hueso seco y un hueso con vida? ¿Cuántos la pueden notar? Levante tu mano. Ese quiere decir que tienes un hueso vivo, ¿verdad? Porque si hubiera sido muerto, de seguro, que no hubieran levantado tu mano. Ese es un hueso vivo, pero tú puedes reconocer a un hueso muerto, a un hueso seco y seco en gran manera de un hueso vivo. ¿Cuántos lo pueden reconocer? Ahora dice que todos esos huesos, dice, son la casa de Israel. Nosotros establecimos como una premisa que nosotros somos Israel, somos la casa de Israel. Por consecuencia, si la casa de Israel está formada de huesos, eso quiere decir que somos huesos de la casa de Israel. Amén. Solamente que podemos ser huesos vivos o huesos secos. O secos en gran manera. Así que, así de una manera así muy discretita, ¿por qué no ves al hueso que está a tu lado? Para ver si está vivo o está seco. O seco en gran manera. El mensaje es muy claro. El mensaje es quitar la sequedad de esos huesos y dar vida a esos huesos. Y no solamente que queden huesos separados con vida,
pero que queden eslabonados de tal manera que queden unidos como un cuerpo, hueso con su hueso, con vida, y que sean un ejército grande en extremo. Esos huesos de Israel dijeron: nos hemos secado, y hay algunas razones bíblicas, puede haber más, pero por lo menos yo encontré 6 razones por los cuales los huesos se secan. Este es como el segundo escalón a nuestra base de esta predicación, 3 elementos para una nueva esperanza. No voy a hablar de las 6 razones por las cuales los huesos se secan. No, porque al final tal vez diga, sí, pues me dio una buena razón por la cual mi hueso está seco. Pero el propósito es dar una nueva esperanza a cualquier área de tus huesos que se haya secado o que ya está seco en gran manera. Hay 6 cosas por las cuales se pueden secar los huesos bíblicamente. Primero, dice Israel: nuestros huesos se han secado porque pereció nuestra esperanza. Perdimos nuestra esperanza. Se fue nuestra esperanza. Lo que estábamos esperando se terminó. No hay más esperanza. Y cuando una persona ya no tiene esperanza, esta persona se seca. Por eso dice Proverbios que la gente sin visión perece. La gente sin profecía se desenfrena. La gente sin una meta, sin una visión adelante, se seca. El pueblo sin visión perece. El pueblo sin esperanza se seca. Y Dios tiene un mensaje de una nueva esperanza. ¿Sabes por qué se llama esta congregación la Nueva Esperanza? ¿Sabes por qué se llama la Nueva Esperanza? Yo creo con todo mi corazón, así como hemos aprendido en estos últimos días y se nos ha confirmado en ese seminario de iglesias dinámicas, que el nombre de la iglesia tiene tanta importancia porque revela el carácter, la dirección y la visión de esa congregación o de esa iglesia. Pocos aquí saben por qué se escogió el nombre de la Nueva Esperanza. Por lo menos, por qué se escogió o por qué, de qué manera recibimos nosotros que así debía llamarse esta congregación, la Nueva Esperanza. Cuando nació esta congregación, nació hace casi 13 años. Hace casi 13 años. En julio 24 de hace 13 años, tuvimos el primer servicio como grupito de una célula hace 13 años. No teníamos nombre. No sabíamos cómo íbamos a nombrar la congregación local. Sabíamos que éramos cristianos y que teníamos un llamado de Dios y que teníamos una misión en esa tierra, pero no teníamos nombre. Sí teníamos una experiencia dolorosa, una experiencia de haber sido heridos y lastimados y pues nos sentíamos como cortados en una manera del cuerpo de Cristo. Eso sentíamos. Realmente Dios tenía un plan específico, y más tarde nosotros supimos, ¿verdad?, que realmente fue el Señor el que comenzó a ubicarnos en la visión que Él tenía.
Pero sabes que habiendo tenido una visión específica, un trabajo específico, un ministerio específico, de repente nos encontramos sin esa visión, sin ese trabajo, sin nada. Y entonces dijimos, ¿dónde está nuestra esperanza? Y dentro de nosotros, en el fondo, en nuestro corazón, en nuestra alma, aún en nuestro espíritu, aunque no sabíamos exactamente, pero sí sentíamos que habíamos perdido nuestra esperanza. En un viaje que Dios me permitió hacer inmediatamente después de que comenzamos a congregarnos como iglesia, Dios me permitió hacer un viaje a la ciudad de Monterrey para platicar con el hermano Margarito Rodríguez, que tenía muchísimo tiempo en experiencia del ministerio y queríamos como una asesoría, una cobertura espiritual en el comienzo de nuestra congregación. Cuando regresaba de este viaje, recuerdo que tuve que viajar hasta un pueblito que se llama Allende, que está muy cerca de el Instituto Bíblico que el hermano Margarito Rodríguez dirige desde hace mucho tiempo. Y cuando regresaba en el camión, recuerdo que en ese viaje mi hermano Ramón me acompañó. Entonces pasamos enfrente del Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico está, bueno, en lo despoblado, puedes decir, ahí en medio de la carretera, pero un complejo educacional bastante grande, con una barda pues extensa, y solamente sobresalieron estas palabras de allí, porque ellos tienen el título en la barda. Yo me sentía golpeado, me sentía aturdido, pero en la plática que había tenido con este hermano Margarito había nacido o había brotado una chispa de una nueva esperanza. Y cuando pasé exactamente, el camión pasó exactamente frente al título de este lugar, y decía este lugar, la nueva esperanza. Y cuando yo observé ese título, yo dije, sí, en el Señor Jesucristo siempre habrá una nueva esperanza. El cuadro aquel que tú estabas diseñando, o que por lo menos tú estabas sintiendo, percibiendo que Dios estaba diseñando de tu vida, puede haberse caído y estrellado al piso, y se pudo haber fragmentado este cuadro, y pudo haber una experiencia personal tuya diciendo, ¿y ahora qué? He perdido la esperanza. Pero en el Señor Jesucristo siempre habrá una restauración de una nueva esperanza. Dios siempre recogerá los fragmentos rotos de tu vida y experiencia y los unirá y formará una cosa mejor que antes que había sido roto para ti. Me estoy dando a entender. Muy pronto yo me di cuenta que en su mayoría las personas que se han acercado a esta congregación, no solamente gente recién convertida, pero personas que habiendo sido cristianos o que ya eran cristianos, por las experiencias difíciles de sus vidas o de sus ministerios, llegaron a este lugar cargados de frustración, muchas veces de dolor, heridos, sin esperanza, y el Señor siempre les va a decir,
yo tengo para ustedes una nueva esperanza. Yo quiero que esto nunca lo olvides, nunca lo olvides. Dios siempre tendrá para ti, para mí, una nueva esperanza. Los huesos se secan cuando se seca la esperanza. Nuestros huesos se han secado, dijo Israel, porque pereció nuestra esperanza y fuimos del todo destruidos. Tal vez tú estás en esta situación, en algún área de tu vida. Pereció tu esperanza, pereció tu promesa, pereció tu visión, tu profecía. Sin embargo, recuerda, en el Señor siempre habrá una nueva esperanza. Amén. Hay una segunda razón por la cual los huesos se secan, y dice el Salmo 31, versículo 10. Orando David este salmo, en el Salmo 31, en el versículo 10. ¿Lo tiene? Fíjate bien lo que dice verso 10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de ¿qué? De mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. ¿Cuál es esta razón segunda por la cual la esperanza puede morir? O los huesos se pueden secar, es por la iniquidad, por la iniquidad. Revisé bien esta palabra, lo que quería decir iniquidad. Dije, tal vez estoy equivocado. ¿Cómo es que el rey David está orando al Señor en medio de su iniquidad y está diciendo, mis huesos se han secado? Pero ¿cómo el rey David? Ni siquiera es el Salmo 51. En el Salmo 51 yo puedo entender la experiencia de él. Él había pecado, él había adulterado, él había enviado a matar a Urías, él había cometido muchas cosas. Yo puedo entenderlo en el Salmo 51, pero ¿cómo en el Salmo 31? En el Salmo 31 no era esta experiencia en su vida. Y sin embargo, pude darme cuenta que David, pues no fue la única vez que él falló al Señor cuando falló con Betsabé, ¿verdad? Falló con toda seguridad miles de veces. Como tú fallas miles de veces. Como tú y yo podemos fallar miles de veces. Y cuando tú permites iniquidad, ¿sabes lo que quiere decir iniquidad? Iniquidad, los sinónimos de iniquidad son maldad, pecado, falla, error, fallar en el blanco. Por causa de la iniquidad, tus huesos se pueden secar, tu esperanza se puede secar, tu visión se puede secar, las promesas de Dios pueden secarse si tú permites iniquidad en tu vida. Pero en Cristo siempre hay una nueva esperanza, porque Él nos redimió de toda maldad. Y si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda iniquidad, de toda maldad. No permitas que la iniquidad o la maldad quiera secar tus huesos. Si tus huesos se secan, tu esperanza será totalmente destruida. Bueno, este siguiente versículo lo quiero mencionar, fue algo que yo me encontré en la palabra. Lo quiero mencionar con todo cuidado, ¿verdad? Especialmente para los matrimonios, porque no quiero que de inmediato alguno lo aplique a su mujer. Es Proverbios 12, versículo 4. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? A ver, ¿cómo? Aquí ya no hay ningún amén, ¿verdad? Pero claro que nosotros decimos amén porque nuestras esposas somos coronas, ¿verdad? Qué poquitos amén. Dice, la mujer virtuosa es
corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Qué quiere decir como carcoma en sus huesos? Pues que te los chupa, te los seca, ¿verdad? Te quita toda vida. Qué bueno que en esta congregación no hay ninguna mala mujer. Gloria a Dios, ¿verdad? Puras mujeres sujetas, ¿verdad? No con sujeta, pero sujetas. Esta es otra razón por la cual los huesos se pueden secar cuando la mujer es mala. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque en el matrimonio la mujer es hueso de su hueso y carne de su carne, ¿verdad? Nada más que cuando falló Adán, en lugar de decirle, ay, tú eres hueso de mis huesos, carne, dice, la mujer que tú me diste, le dice, de la mujer que tú me diste. ¿Cómo podemos aplicar esto? Lo podemos aplicar en la iglesia. Jesús es el esposo, Jesucristo. La mujer es la iglesia, somos todos. En esta aplicación, entonces, no está solamente para la hermana, para la esposa, para la mujer, pero es para todos los que son miembros de la esposa de Cristo. ¿Cuántos son miembros de la esposa de Cristo? ¿Verdad? Algunos miembros tienen bigote, otros no tienen, pero todos no son parte de la esposa de Cristo, ¿verdad? Grande es este misterio, dice San Pablo. Pero tú puedes ser corona de Cristo, o tú puedes carcomer el cuerpo espiritual de Cristo. Si la iglesia es buena, es virtuosa, entonces será corona de Jesús. Y si la iglesia es mala, será carcoma en el cuerpo del Señor. Pero no te preocupes. Por eso yo quiero hablar de 3 elementos para una nueva esperanza. Hay otra razón por la cual los huesos se secan, y es por no oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios esté ausente de estos huesos, por lo tanto estos huesos se secan. Y la última razón es por no tener el Espíritu Santo. Porque la letra por sí sola mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Antes de comenzar con el primer punto, para suavizar un punto anterior, yo quiero que voltee con su mujer y le diga, no te preocupes, mi vida, eres la corona mía, eres mi corona. A ver. ¿Qué es lo que Dios intenta hacer en estos tiempos? ¿Qué es lo que Dios intenta hacer en estos tiempos? Que haya un ejército grande en extremo, que marche por toda la tierra, bien unido entre sí, con toda la unción del Espíritu Santo, como aquella visión que vio aquel hombre de Dios llamado Tommy Hicks. ¿A cuántos se les hace familiar Tommy Hicks? Era un primo mío. Es que era de otra congregación. Tommy Hicks, más o menos como en los años 40, fue llamado por Dios con un llamamiento tremendo. Fue llamado a la Argentina en un avivamiento grandísimo que comenzó ahí en la Argentina en los 40, y restos, ¿verdad?, y productos y resultados de este avivamiento es que tú puedes ir a la Argentina y puedes encontrar iglesias cristianas locales de más de 100,000 miembros, ¿verdad? Bastantes cristianos que hay, iglesias locales muy, muy grandes. Tommy Hicks tuvo una visión en 1961 y te la voy a narrar a grandes rasgos, pero en esta visión él vio relámpagos que resplandecían sobre la tierra, y vio desparramado en toda la tierra a un gigante cuyos brazos estaban extendidos al polo norte, los pies estaban hacia el polo sur,
Y él intentaba ponerse de pie, incorporarse a ese gigante, pero había muchos animales, así como algas marinas que le ataban a este gigante y le impedían incorporarse. De repente aparece una nube como plateada que comienza a gotear sobre ese gigante se comienza a incorporar y comienza a limpiarse de toda esta basura que lo tenía atado. Tommy Hicks preguntó en la visión, porque esta visión se le repitió 3 veces de la misma manera, le dice: Señor, y que reciba ese líquido que vio en la visión, que era el Espíritu Santo. Sabes que ese gigante fue lleno del Espíritu Santo y en un momento, en lugar de ese gigante, se convirtió en millones de seres humanos llenos de ese poder líquido que él vio en la visión, que era el Espíritu Santo. Y ellos veían una mano extendida a una dirección y a otra dirección, y comenzaron a correr por toda la tierra en el Espíritu, y solamente las palabras que salían de sus bocas, de estos millones de gentes, era: de acuerdo a mi palabra, sé sano, o sé hecho completo. Y entonces vio milagros y señales y maravillas y sanidades, vio la restauración realmente de la iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos. Sabes, desde que yo en lo particular me di cuenta de esta visión, yo creí firmemente que la voluntad de Dios era manifestar la gloria suya aquí en la tierra. Por eso el versículo clave de nuestra congregación, la Nueva Esperanza, ¿cuál es? ¿Te acuerdas cuál es? Colosenses 1:27, el misterio escondido por los siglos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo siempre va a tener para ti una nueva esperanza. Hay 3 elementos que vemos en Ezequiel 37, 3 elementos que te van a traer una nueva esperanza. No sé qué está pasando en tu vida, qué cambios está viendo en tu vida. Tal vez los cambios son tan radicales, son tan grandes, que lo que tú veías que se iba dibujando en tu vida, de repente ha quedado roto y ha quedado hecho añicos. Y en algunas ocasiones que yo he visto esta visión, en algunas personas a quienes les he compartido esta palabra, en varias ocasiones les he dicho: tú sientes que tu vida ha sido como quebrantada, rota, pero ofrécele al Señor los añicos de tu vida y el Señor va a formar un cuadro mucho más hermoso que el que se estaba formando. El primer elemento para una nueva esperanza es y será la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así le dijo el Señor a Ezequiel: Ezequiel, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos secos vivir? ¿Podrán estos huesos secos vivir? ¿Cuántos pueden identificar en estos tiempos, aún dentro de nuestra congregación o de otras congregaciones, cuántos pueden identificar muchísimos huesos secos? Aún que se siguen congregando o que ya dejaron de congregarse, pero que ya no tienen el mismo ardor de antes, han perdido su primer amor, han perdido la pasión de su primer llamamiento, han perdido muchas veces por causa de malas experiencias, de heridas, de fricciones, de luchas, de peleas en la iglesia, han perdido su esperanza. Quiero decirte que Dios está preguntándote a ti en este día y te está diciendo: hijo de hombre, hija de hombre, ¿podrán estos huesos secos vivir? Aún tú puedes identificar a miembros de tu familia desligados del cuerpo de Cristo, y tú puedes decir: hijo de hombre, hija de hombre, ¿podrán estos huesos secos vivir? ¿Y qué es lo que dijo el profeta? Pues era una pregunta importante, ¿verdad? ¿Podrán estos huesos secos vivir? Y él no se comprometió mucho con la respuesta. El Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Pero ¿sabes qué fue lo que le dijo el Señor?
profetiza sobre ellos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Huesos secos, oíd palabra del Señor. ¿Sabes qué es lo que trae una nueva esperanza a un hueso? Cuando escucha la palabra del Señor. Porque Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabes lo que son los tuétanos? Los tuétanos están dentro del hueso, es decir, la palabra de Dios no solamente penetra el hueso, penetra hasta el tuétano. Los huesos prácticamente son productores de sangre, la vida está en la sangre, y cuando la palabra de Dios penetra en los huesos, entonces hay sangre, no cualquier sangre, pero es la sangre de Dios, la vida de Dios en los huesos. De esa manera nace una nueva esperanza. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y permites que esta palabra de Dios vaya encarnándose en ti y penetre todos tus huesos. Cuando tú hagas esto de la palabra de Dios, te aseguro que cualquier sequedad en tu vida, cualquier sequedad en tu corazón, en tu alma, en tus huesos, va a hacerse a un lado, porque la vida de Dios está siendo penetrada al oír la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo a Josué, 3 veces le dijo esto: solo te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabes una cosa? Cuando alguien pierde la esperanza, cuando alguien pierde la visión, cuando alguien pierde la ruta, cuando alguien pierde la promesa, cuando se siente desubicado, y ahora ¿para dónde voy a ir? Generalmente, por causa de la naturaleza humana, no quiere salir de ese estado, quiere seguir ensimismado en su sequedad, y lo que debe hacer es no temer y ser valiente para oír la palabra de Dios, para comenzar a ser saturado con la palabra de Dios y penetrar, que penetre en tus huesos. ¿Sabes que eso sucede literalmente? Literalmente la palabra de Dios tiene el poder para hacer que penetre en todos tus huesos. ¿O no dice la Escritura? Y el Verbo de Dios se encarnó y nosotros vimos su gloria. Se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo, la palabra de Dios. El Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes que esto debe pasar en tu vida y en mi vida con la palabra de Dios? Que sea encarnada de tal manera que los demás puedan ver la gloria de Dios a través tuyo, no por ti o por mí, porque nosotros simplemente somos vasos de barro, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no destruidos. ¿Cuántos están atribulados en todo, pero no destruidos? Perseguidos, pero no desamparados. Heridos, pero nosotros sabemos quién es nuestra sanidad. Amén. Es el Señor. Deja que la palabra de Dios penetre profundamente en tu vida y se encarne. Sabes que literalmente este poder de Dios llega hasta nuestros huesos. Deja que la palabra de Dios penetre de tal manera que tus huesos queden bien saturados con la palabra de Dios. Cuando estén tan saturados tus huesos con la palabra de Dios, no podrás hablar otra cosa sino aquello que es de acuerdo a la palabra de Dios. Solamente te mando una cosa, le dijo el Señor a Josué: que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de lo que yo te mando hoy, para que seas prosperado en todas las cosas que yo te envíe.
te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Dice, que tú de día y de noche medites en la palabra de Dios, que la palabra de Dios la estés penetrando y comiendo y penetrando y que se encarne a ti. ¿Me puedes dar un ejemplo de una persona que tenía la palabra de Dios tan en él, que aún sus huesos, un año después que murió, todavía tenía la presencia de la unción de Dios en sus huesos? ¿Alguien se acuerda quién es? Eliseo. Eliseo tenía un año de haber sido enterrado. Y tú puedes saber lo que sucede a los huesos o a una persona un año después de haber sido enterrado, huesos secos en gran manera, pero sabes, con la diferencia que estos huesos habían escuchado la palabra de Dios, habían profetizado por mucho tiempo, estaban saturados de la palabra de Dios. Unos judíos fueron a enterrar a un hombre y vieron unas bandas armadas, y cuando vieron las armas armadas que se acercaban a ellos que traían este cuerpo muerto de un judío, lo arrojaron a la primera cueva que encontraron abierta, porque así eran las tumbas, eran como cuevas, y a la primera cueva, y esa cueva era la de Eliseo, y arrojaron al muerto en la cueva de Eliseo, y ahí estaban los huesos de Eliseo un año enterrados. Y cuando tocó el muerto los huesos de Eliseo, vivió este muerto. Y sabes que lo más tremendo es que este muerto vio a las armas armadas y le corrió junto con ellos, ¿verdad? Ya me imagino a los judíos que lo habían enterrado, ¿verdad? Y mira, tanto miedo había que hasta este muerto resucitó y está corriendo de las bandas armadas. Esto habla del poder de Dios. Esto es literal, hermanos. La palabra de Dios tiene tanto poder que penetra en tus huesos. Así que déjala penetrar en tus huesos. Si tú sientes que por alguna razón has perdido tu esperanza, has perdido tu promesa, has perdido tu visión, te sientes desubicado, te sientes desorientado, no sabes lo que va a ocurrir, oye la palabra de Dios, involúcrate en la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu salvación. Amén. Porque la palabra de Dios es Jesús. Número 2, segundo elemento. El segundo elemento para una nueva esperanza es el mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo. Un cuerpo sin el Espíritu Santo no tiene vida. Y por eso le dijo el Señor a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza al Espíritu y di: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y mira qué curioso, cuando ellos oyeron la palabra de Dios, se juntaron hueso con su hueso, formaron un cuerpo, pero sin embargo un cuerpo que no tenía espíritu, no tenía el mover del Espíritu Santo. ¿Sabes que una iglesia local como la nuestra puede estar organizada, puede estar concertada, puede estar unida, realizando una actividad, pero si no está el mover del Espíritu Santo, ese cuerpo está sin vida? Y tú y yo tenemos que profetizar al Espíritu, que el Espíritu Santo se mueva en esos huesos. Amén. La palabra y el Espíritu siempre van juntos, siempre van juntos. La palabra sin el Espíritu no está completo, y el Espíritu sin la palabra no se mueve. El Espíritu Santo va a moverse cuando haya presente la palabra. Así como en el inicio de la creación, cuando todo estaba desordenado y vacío, y Dios dijo: sea la luz, y la Escritura dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, cuando hubo una manifestación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo se movió.
No se ausenten de Jerusalén, pero esperad la promesa del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Los Hechos de los Apóstoles, no vamos a ver el libro, pero ese libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Sabes que muchos piensan, y entre estos que piensan así me encuentro yo, muchos piensan que ese libro no se debe llamar Los Hechos de los Apóstoles, se debe llamar Los Hechos del Espíritu Santo. Porque si tú te fijas, desde el comienzo se encuentra la presencia de la persona de Dios, del Espíritu Santo. Y esto es lo que yo quiero decirte en esta mañana. La palabra de Dios debes unirla con el Espíritu de Dios. Y tú debes conocer al Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? No al Espíritu Santo como algo. No al Espíritu Santo como una manifestación en determinado momento, pero debes conocer al Espíritu Santo como a alguien, porque el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Debes conocerlo como persona, debes amarlo, debes buscarlo, debes escucharle, debes estar atento, debes pedirle: bautízame en tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo. Tú puedes haber tenido la experiencia del Espíritu Santo, pero sin embargo estar vacío del Espíritu Santo. ¿Sabías tú esto? Tú pudiste haber tenido la experiencia del bautismo del Espíritu hace años y vaciarte y permitir que la sequedad entre a tus huesos y que no haya más esperanza. Pero sabes que el Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto de llenar a aquella persona que pida del Espíritu de Dios. La vida siempre va a venir cuando la palabra y el Espíritu se unen. ¿Recuerdas esa experiencia de Felipe? Felipe, el de la Biblia, cuando el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate. ¿Te acuerdas que él se acercó y se juntó a un carruaje? Este carruaje estaba en movimiento. Y Felipe comenzó a correr junto con el carruaje. Dentro del carruaje había alguien que tenía leyendo la palabra de Dios, pero no la entendía, no había vida, faltaba un mover del Espíritu Santo. Y entonces él preguntó: ¿entiendes lo que lees? Fíjate muy bien, la palabra de Dios siempre tiene que estar unida con el Espíritu y con un tercer elemento que vamos a ver ahorita, muy importante, y este tercer elemento es la fe. Una nueva esperanza viene por estos tres elementos: palabra, espíritu y fe. Palabra, espíritu y fe, siempre los vas a ver unidos. Siempre que tú veas el Espíritu Santo mover, es porque vas a ver la palabra, el Espíritu Santo y fe en esa palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Te voy a decir una cosa. Aun cuando tú encuentres la palabra de Dios, aun cuando tú encuentres el Espíritu Santo aleteando, pero si no está este tercer elemento, que es fe, no va a suceder absolutamente nada, porque la fe es el canal para permitir que el Espíritu Santo trabaje y se mueve y obre conforme la palabra de Dios. Me estoy explicando. ¿Quieres ver un ejemplo de esto? Está en Mateo capítulo 13. Mientras lo buscas, dale un codazo de amor a tu hermano y dile: por favor, no te duermas. Sé que estás un poco atrasado en una hora, pero no te duermas. Mateo capítulo 13, versículo 53. 13:53. Aquí vemos aún al Señor Jesucristo, al Verbo de Dios hecho carne. Vemos al Espíritu Santo dispuesto, lleno del Señor. Pero vemos que este elemento está bloqueando el mover del Espíritu Santo. Este tercer elemento, que debe ser la fe, estaba ausente en Nazaret. Versículo 53, ¿lo tiene? Aconteció
que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Sabes que Jesús fue a la ciudad donde él había crecido, a Nazaret. Todos lo conocían. ¿No es este el carpintero? El hijo del carpintero. José, su padre, había sido carpintero. Él era carpintero. Era conocida toda su familia, una familia sencilla. Pero cuando él comenzó a hablar palabras profundas y palabras de sabiduría, por ser alguien de su propia tierra, no le estaban recibiendo y no hubo fe en ellos. Dice verso 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este tercer elemento, que es la fe, estaba ausente en Nazaret. Y sabes que cuando no hay fe, el mover del Espíritu Santo no ocurre. Puede estar la palabra de Dios poderosa, puede estar el Espíritu de Dios aleteando, dispuesto, pero requiere este tercer elemento. Este tercer elemento se llama fe. Yo quiero unir ahora estos tres elementos y aplicarlos a nosotros en este día tan importante. Y lo voy a hacer a través de una cita. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, Marcos 16. Para hacerlo, yo quisiera pedirte que te pusieras de pie, por favor. Marcos 16, Marcos 16. Lo tiene. Versículo 1. Marcos 16, verso 1. Cuando pasó el día de reposo, sabes que el día de reposo es el sábado en nuestros días. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Estas tres mujeres fueron con perfumes para ofrecerlo a un cuerpo muerto. Jesús había muerto, había sido enterrado. El viernes había sido colocado en la tumba. Había pasado el sábado y era ahora el domingo, y se acercaban a tener un culto de adoración a un muerto. Se acercaban para ir a ungirle con perfume a alguien que no tenía vida, a un cuerpo sin vida, a unos huesos muertos. Y muy de mañana, el primer día de la semana, ¿cuál fue el primer día de la semana? Domingo. Vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Sabes que los sepulcros eran unas cuevas y los tapaban con unas piedras circulares. Estas tres mujeres no tenían la suficiente fuerza para remover la piedra de la entrada del sepulcro. Iban con la intención de ungir a este cuerpo muerto, pero ellas estaban pensando: ¿quién nos va a ayudar? Tenemos un problema muy grande, tenemos una carga muy grande que no podemos con esa carga. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era
muy grande. Y luego entraron al sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Quién era? Era un ángel. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y al Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. No decían nada a nadie, porque tenían miedo. Jesucristo había resucitado. Cristo, el cuerpo de Cristo, no estaba más muerto. Había una nueva esperanza en ellos. Estaba la palabra de Dios como una profecía de que no quedaría en el sepulcro, ni verías a tu santo tener corrupción. Había la palabra de Dios que decía que ni uno de sus huesos iba a ser quebrantado. Había la palabra de promesa de una resurrección. El Espíritu Santo se movió porque obviamente hubo fe en el Señor Jesucristo, en esa palabra. Y ahora el cuerpo de Cristo está vivo. Y sabes una cosa, Jesús ascendió a los cielos, pero Jesús envió a sus discípulos a formar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Pero ese cuerpo de Cristo muchas veces está formado por huesos secos, aún en gran manera secos. Y necesita estos tres elementos que dan vida. Necesita, ¿qué? Oír la palabra de Dios, necesita el Espíritu Santo y necesita fe. ¿Cómo vamos a usar la fe? La fe la vamos a usar declarando la palabra de Dios. Di, huesos secos, oír palabra del Señor. Aún diciendo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven desde los cuatro vientos y sopla. Esta mañana yo quiero ser canal de Dios, y yo quiero que tú seas canal de Dios para declarar la palabra de Dios a cualquier hueso seco o seco en gran manera que hubiese en este día. Puedes ser tú mismo, o puede ser alguien de tu familia, puede ser alguien que tú conoces, puede ser algún hermano o alguna hermana con un fuego que había antes, pero que por alguna razón hoy en día se ha secado. Vamos a hacer una prueba de identificación. ¿Cuántos aquí conocen algún hueso seco que se ha secado? Alguna persona que anteriormente tenía vida y que hoy se ha secado, que ya no tiene esperanza o que se ha frustrado. ¿Cuántos conocen a alguien así? ¿Por qué no declaras hoy la palabra de Dios y di: huesos secos, oír palabra del Señor, oír palabra del Señor? Y declara al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven y sopla sobre estos huesos. Yo te pregunto hoy, tú eres el profeta, y yo te pregunto, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Y a lo mejor sabiamente me dirás: pues tú sabes. Y yo te profetiza, declara. Si tú no declaras la palabra que tú has comido, que tú has escuchado, y no la declaras con fe, no va a suceder absolutamente nada. Yo te puedo decir, pueden este cuerpo tener un avivamiento tal del Espíritu Santo que vayamos a todas partes manifestando el poder de Dios. Profetiza y di al Espíritu: Espíritu Santo, ven. ¿Sabes que podemos hablar al Espíritu Santo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no adoramos al Señor, levantamos nuestras manos y comenzamos a pedir que una gran vida de Dios se manifieste en nosotros? Amén.
¿Habrá algún área de tu corazón donde tú has perdido esperanza? ¿Donde tú has perdido confianza? ¿Donde tú has perdido visión? ¿Has perdido promesa de Dios? ¿Habrá algo dentro de ti? Esta mañana, di a esa parte de ti, a ese hueso seco, oíd palabra de Dios. Amén. ¿Habrá alguien que requiera una sanidad, un milagro, un cambio? Sabes que los milagros no son solamente sanidades. Los milagros son cosas sobrenaturales que nadie más puede hacer sino solo Dios. Levanten la mano todo aquel que requiere un milagro, algo que tú no puedes hacer, no lo puede, pero solo lo puede hacer Dios. Solo lo puede hacer Dios. El cambio de una persona, el cambio de una familia, el cambio de una congregación, el cambio de algo, únicamente lo puede hacer Dios. Y en esta mañana lo vamos a declarar y vamos a pedirle que el Espíritu Santo venga. Amén. Vamos a adorar a Dios. Vamos a pedir al hermano Julio que nos dirija en el Espíritu Santo con un canto y que lo adoremos a Dios y lo dejamos mover. Deja mover.